Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a comenzar esta clase. Tengo la cámara de mi computador mala, así que tengo que usar la cámara del celular. Así que estoy instalándola. Estoy instalándola por mientras, poniéndola en mi apoyo para comenzar la clase. Espero que estén todos bien. Vamos a comenzar esta clase hoy día jueves o Leil Shishi, la noche del viernes, porque pasa a ser viernes ya. Ayer estuve la, en el Kever de los Tzadikim. Estuve haciendo tefilá en el Kever, en la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai y el Arizal y el Rab Yosef Karo. Es muy necesario muchas veces. Hay gente que siempre me pregunta, no falta, siempre hay alguien que me pregunta y me vuelve a preguntar, ¿por qué le van a rezar a los sabios? Es decir, nosotros no vamos a rezar a los sabios. No, no vamos a rezar a los sabios, por ningún motivo rezamos a los sabios. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Nosotros lo que hacemos es rezar a Hashem. ¿Y por qué vamos donde los sabios a rezar? Porque, porque se puede explicar de esta manera. Cuando una persona está cerca de alguien, se siente influida por ese alguien. Por ejemplo, uno está cerca de un líder espiritual y como que cambia su manera de actuar, se transforma es influenciado, energéticamente es influenciado. Cuando uno está en la tumba de un tzadik que su trabajo ha sido increíble, que su trabajo ha sido impresionante, que, que realmente es un ejemplo, también eso genera una apertura. Ahora, cuando uno está al lado de un tzadik y hace una tefilá y reza, producto de que está cerca de su entorno, es mucho más fuerte a nivel energético la capacidad de poder romper las capas de negatividad que tiene. Y de esa manera las tefilot, los rezos, llegan mucho más arriba. Eso es realmente increíble. Ahora, cuando la persona falleció y tiene el din de tzadik, alcanzó el nivel de justo, producto de su humildad y su sabiduría, producto de su capacidad de poder entender el mundo, cuentan los sabios que ahí en ese lugar queda una apertura. Y esa apertura es tremendamente importante. Pero por ningún motivo una persona debería ir a rezarle al tzadik. Por ningún motivo. Ir a la tumba del tzadik a rezarle, eso es idolatría, directamente. Así que uno va a pedir a Hashem a esos lugares. Y por eso está lleno. Por eso está lleno. Eso, si alguien tiene otra duda en relación a eso, me puede consultar y lo podemos sacar, podemos dilucidar esto por las clases. Así que, en resumen, uno no va a rezarle a la tumba a los muertos, sino que va a rezar a Hashem en el lugar donde están enterrados estos tzadikim. Y de esa manera hay una apertura en esos lugares donde, no, donde permite que las tefilot salgan más rápido, que las cosas se cumplan, que intercedan a niveles celestiales para que Hashem pueda eh, lograr eh, para que Hashem pueda entregarnos a nosotros lo que necesitamos. Eso, bien. La clase de hoy, la clase de hoy es bastante
puntual, se acaba un libro. Este sábado se va a leer la última porción del libro de Bereshit o de Génesis. Génesis le traducen así, pero el nombre es Bereshit. Bereshit, en un comienzo. El libro de un comienzo, y se va a comenzar a leer ya el segundo libro que se llama Shemot, traducido como Éxodo, pero realmente Shemot tiene relación con nombres. Libro de Shemot, nombres. Libro de Bereshit, en un comienzo. En este libro, Jacob le pide a... Hay varias cosas, vamos a tratar de hablar de la mayoría que podamos. Jacob le pide a Yosef que no lo entierre en Egipto, que lo entierre en la Maharat Machpelah. En la Maharat Machpelah, en la cueva de la Machpelah. La Machpelah se podría decir que tiene relación con Duplex, así se llama, la cueva Duplex. Entonces, hay diferentes razones por las cuales se llama la cueva Duplex. No sé, ¿quieren saber? De repente no les interesa saber por qué se llama así, Machpelah. Machpelah, Kaful. Bien, la cueva Duplex explica porque realmente dicen que tiene dos capas. Otros dicen porque están enterrados en la cueva Adán y Jabá, dos. Abraham y Sara. Jacob y Rivka. Isaac y Rivka. Jacob y Lea. Y Rachel, Rachel no está enterrada en la Maharat Machpelah. Rachel está enterrada, se me olvidó el nombre, en la entrada de Jerusalén, y tiene relación con protección para Am Israel, para el pueblo de Israel. Pero están enterradas las parejas. También está enterrada la cabeza de Esab. Ahí, solamente la cabeza de Esab. En este lugar de la Maharat Machpelah es muy interesante. La cueva Duplex. Cuentan que los sabios explican, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Adán sabía la energía de la Maharat Machpelah, pero luego de eso no no se supo de este lugar hasta que Abraham la encontró. Cuando Abraham la encontró fue porque el día de... No sé si ustedes conocen la historia. Vamos a explicar un poquitito del concepto. Cuando Abraham estaba en su tercer día de Brit Milá, cuando se hizo la circuncisión, recuerdan que estaba hablando con Hashem y de repente vienen tres visitantes. Bueno, y estos visitantes, ¿qué dijeron? Dijeron, vamos a ayudar a, ¿cómo se llama? Abraham dice, les voy a dar de comer, y empezó a perseguir a un ternero, no me acuerdo, un bóvido. Para sacarme los pillos, era un bóvido. Entonces, eh, empezó a perseguirlo y no podía pillarlo. Imagínense el tercer día de circuncisión, que es el más doloroso, por el hecho de querer agasajar a su visitante. Lo único que hacía era correr a cazar uno solamente para poder agasajar hacia sus visitantes. Y en esto que llegó, se encontró con la cueva. Y cuando entró, se dio cuenta que estaba enterrado nada más ni nada menos que Adán y Jabá en esa cueva. Entonces, se empezó a ir a hacer tefilá, a rezar todas las mañanas ahí. Era su lugar de rezo. Y rezaba con Adán y Jabá. Hasta que murió Sara. Y cuando murió Sara, él quiso comprarla a Efrón. Y es muy interesante.
porque en este tema de querer comprarle a Efrón, al rey Efrón, Efrón viene y le dice, elige, Abraham le dice, quiero enterrar a mi muerte. Dice, Efrón le dice, toma un pedazo de tierra y llévala, tómala, no necesitas pagarme nada, por favor. Dice, no, no, yo quiero pagar. Entonces, Efrón viene y dice, eh, por este pedazo que me estás pidiendo, te lo doy gratis. No, yo quiero pagar, dice Abraham. Y Efrón dice, bueno, que son 400 shekels entre tú y yo. Interesante. Es muy interesante. La forma de adquirir la Marata Machpelah fue con 400 shekels. Eh, 400 shekels en la época era una barbaridad. Era una cantidad de plata, pero espantosa. Y finalmente eh, Abraham decidió pagarla así como así. Las aves se preguntan, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué Abraham decidió sin ningún tipo de, de cosa, sin ningún tipo de chistar, vino y decidió pagar la cantidad de dinero de la Maharata Machpelah? Y cuando vemos las respuestas es impresionante. La primera, que la escuché de mi querido Rav Avraham Dov Auerbach, el hijo de Rav Shlomo Zalman Auerbach, un gran tzadik, dijo una respuesta que para mí es la única realmente, es muy buena. Dice, cuando uno tiene una propiedad a niveles de alajá, de leyes judías, ¿quién se va a ver beneficiado primero? Son los vecinos. Si los vecinos, eh, si los vecinos no la quieren, se le puede dar a otra persona. Entonces, Efrón se dio cuenta de que el rey no estaba solo Efrón, había más gente, y la persona que le correspondía el terreno estaba ahí. Si Efrón decía, te lo regalo a Abraham, el rey podría decir, oye, pero este me corresponde a mí por la ley de vecino, así que dámela a mí primero. Y Abraham se hubiese quedado sin. Entonces, esta ley es mucho más antes que del judaísmo ya establecido, es una ley ya que había en ese tiempo, que la ley del vecino, el vecino tenía primera prioridad en el terreno. Entonces, Abraham estuvo dispuesto, primero el rey le dijo, toma la tierra. Dijo, sí, pero si que yo la tomo, la puede reclamar el vecino. Entonces, el rey dio un precio que nadie iba a decir que estaban realmente dispuestos a pagar por ese pedazo de tierra. Y por eso Abraham también lo pagó sin ningún problema. Dijo, yo quiero este pedazo para enterrarla. Si es que me piden, si es que me piden la tierra ya no van a poder porque estaba aquí presente el beneficiario de la primera instancia. El beneficiario dijo, no, yo no voy a pagar 400 shekel por esta tierra. Y finalmente quedó para Abraham. Pero aquí hay algo más, un secreto muy poderoso, que es el número 400. Si nosotros nos damos cuenta, en la Torah el número 400 aparece también cuando viene Esav a querer matar a Jacob. ¿Cuántos hombres, con cuántos hombres viene Esav a matar a Jacob? Con 400. No dice como 400, dice con 400. Y acá hay algo muy interesante, hay un secreto que no lo voy a revelar porque ya dejaría de ser secreto. Así que voy a cambiar de tema. No. Bien. Aquí hay un secreto bastante interesante y tiene relación con la última letra del abecedario. ¿Por qué se utilizaron 400 shekel para poder eh, adquirir una cueva? Y
además de eso, bueno, ¿y cuál es la razón de esta cueva? ¿Qué tan importante es esto? Cuando una persona entiende la razón de esta cueva, de hecho esta cueva realmente la mayoría de las personas debería conocerla. Eh, no sé si la conocen como la más pelada, pero han escuchado las historias. Por ejemplo, cuando hay gente que tiene muerte clínica, eh, todos los testimonios de la gente que ha tenido muerte clínica es igual. ¿Qué es lo que dicen? Estaba en la sala de operaciones, y vi a todos desde arriba, y de repente veo que me vienen a buscar tres personas, y luego de eso hay un túnel con una luz al fondo. ¿Sí o no? Miren los testimonios de gente que ha tenido muerte clínica y que ha contado qué ha pasado. Este lugar, donde es un túnel, físicamente es la más pelada. O sea, en otras palabras, la más pelada es el lugar físico donde se genera el cambio a otra dimensión. Así es. Y ahí están, en la puerta de la más pelada, te están esperando todos los patriarcas. Qué vergüenza, ¿no? ¿Se imaginan? Gente con un nivel de justicia, un nivel de santidad increíble. Es lo primero que ves, vas a encontrarte a Adam, Javá, a Jacob, a Abraham, a Isaac con su señora. Y uno se ha comportado tan egoísta, tan, tan autosuficiente, no autosuficiente, egoísta, tan yoísta. De repente uno se da cuenta de la vida de estos seres y me dice, wow, ¿qué me queda a mí? Es de entrada, de entrada. Así que imagínense. No es tan fácil el tema. Llegamos aquí a la Majpela. Uno me preguntó por qué dice la cabeza de Esab. Bueno, Esab eh, tenía que ser el cuarto patriarca. De hecho, Esab tenía, y aquí nos damos cuenta de algo que se llama el libre albedrío. Esab realmente estaba destinado a ser el cuarto patriarca. Y Lea iba a ser su mujer. Producto de que Esab decidió salirse del camino espiritual, producto de que Esab decidió salirse de lo que le correspondía espiritualmente como ser humano, y decidió ser absorbido por la oscuridad del lado oscuro. Entonces Esab perdió su porción de patriarca. Alguien me dice, no, pero si es que estaba destinado. Ese es el gran consuelo de alguien que no quiere mejorarse como ser humano. Que Hashem me siga ayudando a tratar de tener fuerza. Bueno, sí, porque uno piensa que uno no tiene que uno tiene fuerza, que uno es justo, que está... No, no, al contrario. A mí una de las cosas que me atemoriza es salirme del camino producto de la dejación. Bueno, entonces cuando estamos hablando de Sab, estamos hablando de esto, Sab realmente en su decisión estaba destinado a ser la fuente de alimentación para la espiritualidad. Era la primera pareja espiritual del momento. Esab tenía una bendición de que él podía ser multimillonario, pero esta capacidad de trabajo tenía que volcarla hacia no solamente su propio beneficio, sino el beneficio de querer ayudar a los demás. Entonces, Esab debió haber permitido que su hermano Jacob estudiara como estudió, y debió haberlo
mantenido para que Jacob pueda desarrollarse espiritualmente en lo que a Jacob le correspondía. Si hubiese pasado eso, hubiese sido otra realidad. Isaac lo único que necesitaba, por eso le quería dar una bendición a Esab. Isaac sabía de que Esab era tremendamente vulnerable a la parte monetaria, a caer en las tentaciones de la parte monetaria. Y lo quería dar una fuerza porque Isaac sabía y decía, si yo lo empodero en esta parte, seguro que va a poder lograr con su misión. Pero no pudo. Y ya su madre, Rivka, ya se había dado cuenta de esto. Y por eso fue que le dijo a Jacob, tú recibes la bendición que le van a dar a Esab, porque aquí veo que si se la dan a Esab, se acaba todo se acaba todo. Así de simple. Qué fuerte, ¿no? Bueno, entonces cuando, cuando nosotros vemos este concepto de Esab, que se va a meter con 400 hombres, explican los sabios y dicen, lo quiero explicar, ¿por qué 400 un nombre, un número especial? Se los voy a explicar ahora. Nosotros vemos el Aleph Bet. El Aleph Bet es de la Aleph a la Taf. La Aleph, que es la primera, tiene relación con nuestra relación con Hashem. ¿Ok? Entonces cuando nosotros hablamos de la Aleph, estamos hablando de nuestro vínculo con Hashem. Porque la Aleph, si nosotros la hacemos, sacamos el valor es uno. Uno. Pero si nosotros vemos su composición interna, es 26. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien no sabe por qué? ¿Qué es lo que estoy hablando? Saludos desde Ecuador, saludos. ¿Alguien sabe? Saludos, shalom, shalom, shalom. No, ahí parece que ahí alguien lo sabe. Entonces, resulta que cuando la Aleph nosotros la escribimos, la tenemos que escribir con 3 letras. Es como un signo de porcentaje. Vamos a buscar una Aleph por acá. A ver si es que hay una Aleph. Aleph. Esa es una Aleph. Si se dan cuenta, hay una línea diagonal y son 2 puntitos a los lados. Esa línea diagonal es una Vav. Esa línea diagonal es una Vav. Y los puntitos a los lados, uno arriba y otro abajo, como un signo de porcentaje, son 2 Yud. Cuando nosotros hablamos de la Yud, entendemos que vale 10. O sea, son 2 Yud, vale 20. Y la Vav vale 6, 26. Entonces decimos 26. O sea que una Aleph en su composición es Hashem. Que dice Aleph Bet es lo mismo que Aleph. Aleph Bet es la primera, cuando un Aleph Bet, el abecedario. Cuando uno dice abecedario, el Aleph Bet se dice Aleph Bet Gimel Dalet Hey. Uno está diciendo las letras. Entonces para referirse al abecedario hebreo uno dice el Aleph Bet. ¿Por qué? Porque son las 2 primeras letras, Aleph, y después viene la letra Bet. Después viene la letra Gimel, después viene la letra Dalet. Cada letra tiene asociado un número. La Aleph tiene asociado el número 1, la Bet tiene asociado el número 2, la Gimel tiene asociado el número 3, la Dalet el número 4, la Hey el número 5, así sucesivamente. La Yud tiene asociado el número 10. Y después viene la Haf, que tiene asociado el número 20. Después viene la Lamet, que tiene asociado el número 30, y así sucesivamente hasta la Taf, que tiene asociado el número 400. Entonces, explican los sabios que
La Aleph nos conecta con Akadosh Baruj Hu. La letra Bet es la primera letra que viene después de la unicidad. O sea que acá comienza la dualidad. Y cuando se habla de dualidad, habla del libre albedrío. Y habla de la capacidad de este mundo de querer, de tener libre albedrío. Por eso la letra Bet también se escribe la letra Bait, casa. O sea, en nuestro mundo, en nuestra casa, lo que habita es la dualidad, el libre albedrío, la capacidad de que nosotros queramos tomar decisiones, tanto esta como esta otra, y cada decisión va a tener una consecuencia. Por eso Hashem nos entregó la Torah, para que podamos tener un mapa de ruta para poder decidir en forma correcta. Este mapa de ruta para decidir en forma correcta es la capacidad que nosotros vamos a tener de tener un libre albedrío lo suficientemente correcto, de suficientemente exitoso, vamos a decir así. Para tener un libre albedrío lo suficientemente exitoso. Bien, entonces, al mismo tiempo, cuando tenemos este nivel, también tenemos dos capas que se van a posicionar para ocultar la luz. ¿Por qué? Porque en este momento no sabemos realmente qué libre albedrío vamos a tener. O qué va a salir de cada decisión. ¿Najón? Najón. Ahora viene la parte más difícil de poder comprender. No. Entonces, cuando nosotros hablamos ahora del libre albedrío, vamos a hablar ahora de la Gimel. La Gimel tiene tres capas para poder vencer. Y así sucesivamente hasta la Taf. La Taf es la letra que tiene mayor ocultamiento. Es la letra que tiene la mayor cantidad de ocultamiento en la luz. La Aleph es nuestro vínculo directo con la luz. Y la Taf es la letra que tiene mayor ocultamiento con la luz. Entonces, se entiende que para poder revelar la luz que está oculta, en su máxima exponencia, nosotros debemos luchar contra 400 fuerzas que se oponen. Está muy difícil la clase, no me importa. Yo también no entiendo. No. Entonces, cuando habla aquí de 400 hombres que vienen contra Jacob o de 400 monedas, lo que está hablando realmente es de el enfrentamiento contra la mayor cantidad de capas de negatividad para poder revelar la esencia absoluta y su conexión con Akadosh Baruj Hu. Esta es la fuerza del 400, del número 400. Y esa es la razón por la cual no eran 421, o no, eran 400, hablan de justo 400. Alguno podría decir, sí, porque 400 ya es algo grande. Sí, pero ya nos damos cuenta de que Abraham peleó con 318 soldados y no con 400, eran 318. Entonces nos damos cuenta de que aquí los números sí realmente tienen una importancia. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a este concepto de la Machpelah, Esav, cuando Jacob había fallecido, él empezó a solicitar ahí a los hermanos, a los sobrinos, que él le correspondía estar ahí y no a Jacob, porque él era el primogénito y a él le correspondía. Y, y estaba la pelea con Jacob. Jacob fallece en esta porción de la Torá. Y, y de repente Gad ve que Esab se está poniendo medio agresivo y va a golpear a alguien y Gad viene, agarra un mazazo y le vuela la cabeza y lo mata. Justo en el día del entierro de Jacob también muere Esab, pero la cabeza de Esab cae dentro de la Machpelah y el cuerpo de Esab, que estaba impuro, quedó afuera y se enterró en otro lugar.
Y hasta el día de hoy está ahí todavía la cabeza de sapo. Cuenta la historia de Rabbi David de Zulay. De hecho, acá. Rabbi, Rabbi David de Zulay es nieto, el nieto de Rabbi Abraham Azulay. Rabbi Abraham Azulay fue un cabalista muy grande, que cuando estaba la invasión turca, porque nosotros éramos así como los mapuches en un momento en Israel. Por eso yo me quedo callado cuando los mapuches alegan y todo eso, porque los mapuches tienen algo muy parecido a la historia del pueblo judío. Los mapuches están viviendo ahí, de repente viene un pueblo y ¿cómo se llama? Los quiere subyugar. Y hasta el día de hoy los mapuches no se subyugaron. Y están viviendo ahí y no han perdido su liderazgo en sus tierras. El pueblo de... yo soy chileno. Quiere decirles que no puedo alegar porque los mapuches tienen historia. Sí, el pueblo español vino y finalmente lo redujo y todo eso, pero el pueblo mapuche no se rindió. Sigue peleando hasta el final. Entonces es difícil de poder entender algo porque si es que ellos no reconocen a la autoridad que está hoy en día, para ellos son ocupas, y para nosotros los judíos, imagínense cuando fuimos invadidos por los romanos. No vamos a hablar de todo lo anterior también, sino ya desde los romanos. Eh, el rab que estaba a cargo dijo, ok, ustedes invadan, pero esta ciudad no la toquen, nosotros nos vamos a ir a seguir estudiando Torah, nosotros queremos paz. Y se vinieron a Tiberia y estuvieron estudiando acá en esta zona, y siguieron con la Torah. Eh, es impresionante. De hecho, en Tiberia se genera todo lo que es el Talmud Yerushalmi, que es un Talmud, es la versión del Talmud. ¿Por qué hay dos versiones del Talmud? Porque realmente lo que es el Talmud es la explicación de la Mishnah. La Mishnah es la sabiduría de la Torah oral que se plasma en un papel. Y como, el, y como es muy difícil de explicar la profundidad de estas Mishnayot, entonces vinieron Rabbi Yohanan en Tiberia y, si no me equivoco, Rabbi Gia con el Rabbi Yehuda Anasí y entre tantos en Babel, ¿cómo se llama? Con el Talmud Babli. Y así se generaron dos versiones del Talmud que van a explicar la Mishnah, que finalmente es el objetivo, es entender la Torah oral. Entonces, por eso dicen algunos que no entienden el estudio del Talmud, es lo más difícil que hay. Quiero que sepan que para poder entender bien una Gemara o un Talmud, no es algo así como yo sé hebreo, yo sé Talmud. No, no, no. Eh, de hecho, los niños para poder entender bien Talmud estudian hasta los 20 años para poder entender bien Talmud. O sea, no es algo tan simple. Y a mí me ha costado un mundo porque yo no me crié bajo la ala religiosa. Y el hecho de querer vincularme con toda esta sabiduría, a mí me ha costado mucho. Y el hecho de estar estudiando y tratar de traducir de la Shona Kodesh a español para poder... soy mucho más lento de estudio que mis hijos. Mis hijos se aburren de estudiar conmigo porque yo voy más lento tratando de entender cosa a cosa. Tengo que repasar varias veces. En cambio ellos ¡guau! Vuelan porque ya están acostumbrados a esta lengua. Y la sabiduría es impresionante. Es una sabiduría que realmente puede ayudar en todos los aspectos de la vida. Que Hashem nos ayude. Bueno, entonces, está hablando de Rabbi Abraham Azulay. Rabbi Abraham Azulay, ¿y por qué está hablando de la invasión turca? Porque en este momento estaba el sultán
visitando la tierra de Israel y fue a la Marat Machpelah como lugar turístico interesante. Resulta que cuando se acerca a la Marat Machpelah no es una cueva que se entra así, sino es un hoyo que se entra hacia abajo. Se le cae la espada. Ahora, como está esta dimensión, este túnel, es interesante porque dicen que una persona que entra a esta cueva, el alma se le va. Así de simple. Así de simple. La persona entra al túnel y el alma se le va. Entonces, se le cae la espada al sultán. Dice, ¿cuál es el Talmud idóneo para la lectura o el aprendizaje? ¿El Talmud de Babilonia o el Talmud de Israel? No se llama Talmud de Israel, se llama Talmud Yerushalmi. Y el Talmud de Babilonia es el que se estudia en todos lados porque es más fácil, pero no es absolutamente recomendable el entrar a empezar a estudiar Talmud, porque la única manera de poder estudiar Talmud es con un guía, un maestro que esté al lado tuyo enseñándote cómo leer, qué quiere decir y qué es lo que significa esto, porque no significa lo que está dicho, significa otra cosa. Y tiene una gran cantidad de llaves. ¿Por qué? Porque está hecho para que los gentiles no se metan en eso y generen más religiones. Así. Perdone que sea tan duro. Pero finalmente hay muchos gentiles que utilizan esto para crear más religiones y para crear más daño. Y fíjense que en YouTube hay unos unos videos corriendo con citas falsas del Talmud, así como que Talmud de Baba Kama, página 30, las mujeres no judías son como animales y el hombre judío puede violarlas. Cosas, pero que uno dice, ¿de dónde saca tanta creatividad este imbécil para hacer para decir tanta tontera? Porque uno entra a estos lugares y, y ni siquiera tiene el tema. Así es simple. Así, ahora, por ejemplo, sí, existen malas interpretaciones de algunos pasajes en donde pareciera ser que lo que dice es algo aberrante, pero producto de que las personas no tienen conocimiento idóneo, se quedan solamente con la lectura y no van más allá. Por ejemplo, en el Talmud de Baba Kama hay una Mishnah que dice que si un hombre judío tiene un esclavo, y el esclavo está encadenado en su habitación y hay un incendio, el judío no tiene que pagar nada por el esclavo. Pero si no está encadenado y el esclavo muere, el judío debe pagar indemnización por el esclavo. Es que es una brutalidad esto, ¿cómo se les ocurre? Claro, ¿por qué? Porque no entienden la segunda parte, pero por eso es que yo no les recomiendo estudiar, porque para eso tienen que entender la profundidad de las cosas. Dice, no tiene que pagar nada, porque hay otra ley que dice que cuando hay alguien que tiene pena de muerte, está exento de pagar daño. Entonces, está diciendo acá que si un judío encadenó a un esclavo y el esclavo sufre algo, el, el judío que encadenó al esclavo tiene pena de muerte. Pero eso no aparece, ¿cómo se llama? Literal. Entonces dicen, mira, pero ¿cómo está? ¿Qué manera de pensar que son gente más superior? Porque no tienen ni idea. Entonces, dice acá Yanira, dice, ¿quién escribió el Talmud? El Talmud fue una compilación. Antes el Talmud se estudiaba oralmente. Estaba prohibido escribirlo. Y la razón por la cual fue escrito fue producto de la invasión romana. Cuando llegaron los romanos, lo que sucedió fue que pues la primera invasión realmente, con Nabucodonosor, dijeron, aquí vamos a tener que plasmar esto en un escrito porque nos quieren aniquilar
Hay una dispersión muy grande del judaísmo en todas partes del mundo. Por ende, si nosotros no hacemos una obra escrita, no sabemos si realmente va a haber un orden y se va a perder esto. Entonces, todas estas Mishnayot que se estudiaban oralmente, desde los Anshe Knesset Akedolá, de Moshe Rabbeinu, de hecho hay algunas Mishnayot que vienen directamente de Moshe Rabbeinu, eh, y que se estudiaban y se explicaban y se discutían en las salas de estudio. Y ahí, ¿cómo se llama? Llegaba Moshe Rabbeinu, explicaba algunas cosas y estos quedaron como enseñanzas. Hay seis órdenes, seis seder del Talmud. Y aquí realmente está la ley judía. Es decir, el Talmud no es algo agradable de estudiar. Y el que no lo entiende, no lo entiende, porque aquí hay discusiones que parece que fueran discusiones. Pero realmente lo que te están explicando es cómo se malinterpreta algo y te enseña a pensar. Así nada más, si te enseña a pensar, te enseña a decir, bueno, si no es así, bueno, podríamos pensar que, wow, no lo había pensado de esta forma. Sí, y ahora viene otro rabí y dice, no, así, piénselo así. Y, tú habías intuido que podría pensar así, pero podría pensar que es de esta manera también. Y no, por esto otro, no es de esta forma. Te traen lugares de la Torá, te traen de esto, hasta que uno entiende de que lo que está diciendo ahí se refiere a esto otro, y hay un consenso. Pero esto es todo un estudio para poder comprender cómo poder enfrentar los pasajes de la Torá. Entonces, el Talmud es la Mishnah, que es esta parte que viene de lo antiguo, antiguo, antiguo. Y luego de eso viene lo que se llama la Gemara, que es la dilucidación de la Mishnah, que es lo que viene a continuación de la Mishnah. La Gemara, entre el Yerushalmi y el Babli cambian porque son diferentes sabios los que la dilucidaron. Pero eso no sirvió mucho, porque hay muchas cosas que no se entienden en la Gemara, y para eso se necesitó a Rashi, que está en el año 1200 aproximadamente, y que escribió la explicación a la Gemara, muy simple pero muy profundo. Y luego de eso vienen los Tosafot, que son los yernos de Rashi, los Tosafot, que son los yernos de Rashi, que eran tremendos tzadikim, que escribieron otros comentarios al otro lado. Hoy en día hay una siguiente línea con, ¿cómo se llama? Con ilustraciones de dónde está esto en el Shulchan Aruch, dónde se puede encontrar más información en frente a la halajá, para poder entender cómo poder vincular la halajá con el Gemara. De hecho, también muchas veces uno estudia el Talmud y se da cuenta que no tiene nada que ver con la halajá. Y para eso uno tiene que estudiar al Tur, tiene que estudiar al Shulchan Aruch, tiene que estudiar una cantidad de cosas para poder entender cómo la halajá se transformó correctamente en lo que hoy en día es. Y cuáles son entonces, para poder entender una halajá, por ejemplo, de repente pasa una semana entre que lo ve desde la Torá, lo analiza con la Gemara, pasa al Tur, pasa al Beis Yosef, al Bach, luego de eso el Maguen David, el Maguen Abraham, y luego de eso los sabios de hoy en día es un trabajo hermosísimo, que uno va viendo cómo va evolucionando y se va perfeccionando. Por ejemplo, alguien que tenga la oportunidad de leer, de estudiar alguna vez las Ilhot Nidah, las leyes de pureza de la mujer, cómo producto de la ignorancia de hoy en día se pusieron límites para no caer en algún tipo de error en relación a las leyes de Nidah. Hermosísimo. Cómo ¿cómo se llama? Lo arreglan
de una manera pero perfecta para que no haya ningún problema de eso. Bien, eso. Dice, si no es recomendable estudiar el Talmud, ¿qué debería estudiar un no judío? Hay muchos libros que un no judío puede leer y estudiar. Los profetas, eh, puede estudiar puede estudiar puede estudiar también la Torá y todo lo que tiene relación con las leyes no ágidas también. Sí, eso. Bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahora sí voy a volver al tema de Rabbi Abraham Azulay. Rabbi Abraham Azulay estaba contando la historia del sultán que llegó a la tierra, a la Mahpelah, a la cueva de donde están enterrados los patriarcas, y se le cayó la espada. Entonces mandó uno de sus soldados a buscarla. ¿Y qué pasó? El soldado, inmediatamente que bajó, el alma salió y murió. Entonces mandó a otro soldado a buscarla. Y pasó exactamente lo mismo. Y era una típica espada de sultán con incrustaciones en diamantes, etcétera, etcétera, muy cara, muy linda. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo, ustedes me tienen que devolver, ustedes los judíos me tienen que devolver mi espada porque si no, los mato a todos. Así que ustedes ven cómo la devuelven. Y los judíos dijeron, sí, pero se le cayó a usted. No importa, ustedes me tienen que devolver la espada y punto. Finalmente, Rabbi Abraham Azulay dijo, eh, le dijo al sultán, deme 3 días, me tengo que preparar para buscarla y yo voy a ir. Y todo el pueblo dijo, wow, pero se va a morir y es el justo de nosotros. Si se muere, dice, bueno, yo, si no, si alguien, había alguien tenía que entrar y salir y tenía que mantenerse vivo. Entonces Abraham Azulay estuvo haciendo tefilot, ayuno, se purificó, etcétera, etcétera, hasta que estaba listo y bajó a la Majpelá, volvió con la espada a este marco físico, ha sido el único que ha podido entrar a la Majpelá y salir de la Majpelá. El resto todo queda ahí, muerto, fulminado inmediatamente. Y le dice a sus alumnos, le dice, eh, tengo 24 horas, me dieron 24 horas de plazo, pero mi alma ya salió. Solamente ahora me queda, o sea, mi parte ya está afuera. En 24 horas más yo muero. Así que vamos a estudiar lo que yo vi en la Majpelá y les voy a contar todo lo que yo vi. Y Rabbi Abraham Azulay le cuenta a sus alumnos que quienes escribieron todo lo que pasa abajo en la Majpelá, cómo está enterrado Adán, cómo está enterrado Jabá, qué es lo que hacen, si se levantaron o no se levantaron, estuvo con ellos, dicen que sí se levantan, que tienen la capacidad de estar entre la vida y la muerte, se puede conversar, pudo conversar con ellos, estudió con ellos, etcétera, etcétera. Y finalmente después de eso, a las 24 horas, Rabbi Abraham Azulay fallece. Y el decreto de muerte de los judíos se levantó porque ya el sultán quedó con su espadita con diamante. Ah, bien, entonces cuando nosotros, cuando nosotros hablamos de todo este tipo de cosas, estamos hablando de la fuerza de lo que no vemos y de todas las fuerzas de negatividad que tenemos que vencer para poder alcanzar un nivel espiritual más alto. Eh, en esta porción, este concepto de la Marata Pajpeladel es realmente algo tremendamente fuerte. Hoy en día
Es un elemento de disputa entre la UNICEF, que dice que es un lugar musulmán. Y, pobrecito. Y bueno, y estaba ahí, hay una pelea. Yo seguro que vamos a tener finalmente una redención donde los mismos árabes nos van a entregar nuestros lugares santos y se van a dar cuenta que ellos así también van a estar en paz. Bien, mis queridos, eh, ya tengo que empezar a prepararme para irme. Eh, Espero que la clase haya sido puntual. Quería hablar de este tema en específico, que era la cueva duplex, las 400 fuerzas de negatividad, etcétera, etcétera. Ya la próxima semana comenzamos el libro de Shemot, malamente conocido como Éxodo. Shemot significa nombres. Vamos a poder entender un poco más del concepto de los nombres. ¿Qué significa que este se llama nombres? ¿Cuál es la fuerza de los nombres? Y eso. Les mando un abrazo. Espero que estén todos bien. Aquí hay una pregunta, dice: gracias por su respuesta. Una duda que tengo también: toda alma de una persona que fallece, todas sin excepción, siendo judío o no, van al Ganeden. No, no todas van al Ganeden. Las almas que no hacen el trabajo espiritual van al Gehenom, que se traduce malamente como el infierno, pero realmente es una lavadora espiritual, una donde se sufre más comprimidamente lo mismo. Y eso. Y después están otros lugares donde ya hay una pérdida absoluta del mérito y el alma es destruida. O destruida, desintegrada, más bien dicho. Y dentro de lo que es el Gan Eden, si un Yehudi dice esto de Kol Israel yesh lo halek ba'olam haba, pero cuando alguien pierde el mérito de ser un Israel, pierde también el helek la porción en el mundo venidero. Ya, bueno, ok, les mando un abrazo, mis queridos, tengo que prepararme ya para irme. Un abrazo, que estén bien, cariños, que tengan mucho éxito y Shabbat Shalom a todos. Bye bye.